Bueno, hoy lo que vamos a hacer es la resolución de algunos problemas, de algunos ejercicios, de los problemas propuestos número 7, que corresponde al tema 5 de termodinámica. El primer ejercicio de los problemas propuestos dice: para convertir 325 gramos de agua líquida a 30 grados, en vapor de agua a 100 grados se necesitan X calorías. Calcule la temperatura final que se alcanzará cuando se agregan 500 gramos de agua a 90 grados a un calorímetro de equivalente en agua E igual a 45 calorías por grado Celsius, que contiene 300 gramos de agua a 25 grados. Bueno, en este ejercicio lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros tenemos una determinada masa de agua, que es 325 gramos, y que en primer lugar lo que va a ocurrir es, al aumentar la temperatura, va a estar puesto en juego un calor sensible. Lo que va a pasar es que el agua va a pasar de 30 grados a 100 grados. Entonces estamos hablando de un calor sensible, Q1, lo podemos llamar. Luego va a haber una vaporización de esa agua, va a haber un cambio de fase. Entonces ahí ya estamos hablando de un calor latente de vaporización, digamos un Q2. Entonces tenemos una etapa donde va a aumentar la temperatura del agua y luego va a pasar a fase vapor. Como datos del problema tenemos el calor latente de vaporización, que es 9.728 calorías por mol. Tenemos el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado Celsius. Y bueno, como les comenté, tienen en una primera etapa, ven lo del map, ¿no? Sí, Sí. se ve el cursor. Para el cursor. Tenemos el agua, que va a pasar de 30 a 100 grados. Y después lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es que esa agua va a vaporizar. Como les dije, tenemos un Q1, que la forma de calcularlo es la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T. Delta T corresponde a la temperatura final menos la inicial. La final es 100 grados, la inicial es 30 grados. Y la Q2 corresponde al calor latente, esa temperatura constante, donde se produce el cambio de fase, y es igual a la masa del agua por el calor latente de vaporización. Y el calor puesto en juego para que se produzca este calentamiento en un primer momento, en primer lugar, y luego la vaporización, que es el Q total, va a ser igual a Q1 más Q2. Entonces, lo que hacemos es ir reemplazando cada uno de estos parámetros. Nosotros sabemos que el Q total, el primer término corresponde a Q1, que es la masa del agua, 325 gramos, por el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado Celsius por gramo, por el delta T, que ya les mencioné, que es 100 menos 30. Y el segundo término, que corresponde al calor latente, que sería igual a la masa del agua, 325 grados, siempre la misma masa, por el calor latente de vaporización, 9.728 calorías por mol. Acá lo que hay que tener en cuenta es que nosotros estamos trabajando con gramos, entonces es conveniente que el calor latente lo pasemos a gramos, entonces por eso multiplicamos por un mol y dividimos por 18 gramos, que es el peso atómico relativo del agua. Todo esto nos da un Q total de 198.394,44 calorías. Este es el calor que se necesita para vaporizar estos 325 gramos de agua. Esto sería la primera parte, la parte A. La parte B nos está pidiendo, debemos calcular la temperatura final cuando se agregan 500 gramos de agua a 90 grados a un calorímetro equivalente en agua e igual a 45 calorías por grado Celsius, que contiene 300 gramos de agua a 25 grados. Entonces, acá lo que ustedes se tienen que imaginar es un calorímetro, que va a contener agua a 25 grados. Y luego nosotros lo que vamos a hacer es agregar
otra determinada cantidad de agua, que es 500 gramos, pero que va a estar a una mayor temperatura, 90 grados. Entonces se va a producir una transferencia de calor. ¿Desde dónde? Desde el agua, que está a 90 grados, que es la que agregamos al calorímetro, hacia el calorímetro, ya sea las paredes o la tapa del calorímetro, y hacia el agua que estaba a una menor temperatura, 25 grados. Siempre teniendo en cuenta que el agua que está contenida en el calorímetro inicialmente va a tener la misma temperatura que el calorímetro, está todo a 25 grados. Perdón, sé que esa agua está a temperatura ambiente, ¿no? A temperatura ambiente, exactamente. Y nosotros tenemos el calorímetro con agua a 25 grados y nosotros le agregamos una determinada cantidad de agua, pero está a una mayor temperatura. Entonces se va a producir una transferencia de calor entre lo que está a mayor temperatura hacia lo que está a menor temperatura. Tengan en cuenta que un sistema adiabático es aquel que intercambia calor entre los componentes del sistema, pero no con su entorno o el ambiente. Entonces, en todo sistema adiabático, el calor absorbido más el calor cedido es igual a 0, que es lo que nosotros planteamos acá, en esta ecuación. El calor absorbido sería el Q del calorímetro y el Q del agua a 25 grados, más el Q cedido, que sería el agua a 90 grados, es igual a 0. Nuestro sistema es el calorímetro y las dos aguas, o las dos masas de agua a diferentes temperaturas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el E del calorímetro. Esto es porque nosotros, ahí lo vamos a ver más adelante, pero engloba lo que sería la masa de las paredes y la tapa, digamos, involucra todo, representa el calorímetro. ¿El E qué era, perdón? Es el equivalente en agua. Es un dato experimental, nosotros acá directamente lo tenemos de dato, pero si uno lo quiere determinar, lo quiere calcular, eso se hace experimentalmente. Y depende de cada calorímetro. En este caso lo que hacemos es, vamos reemplazando, por ejemplo, el primer término corresponde al Q, correspondiente al agua a mayor temperatura, 90 grados, entonces sería igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T. Temperatura final menos 90 grados. La temperatura inicial es 90 grados porque es la temperatura del agua que está a mayor temperatura. Y luego va a llegar a una temperatura final, que va a ser intermedia. ¿Intermedia entre qué temperatura? Entre los 25 grados que estaba inicialmente el calorímetro y el agua que estaba contenida en él, y los 90 grados del agua que nosotros agregamos. Entonces va a ser la temperatura que nosotros obtengamos, va a ser una temperatura intermedia. Luego, más el segundo término corresponde al Q del calorímetro. Y ahí, como les digo, que cambia el E, el equivalente en agua, por el delta T, la temperatura final menos 25 grados. Más el tercer término y último, que corresponde al Q del agua a 25 grados. Y es lo mismo, masa del agua por el calor específico del agua, por el delta T, T final menos 25 grados. Y todo esto lo igualamos a 0. Y luego, lo que hacemos es, vamos reemplazando el primer término, 500 gramos de agua, por el calor específico, que es 1 caloría por grado Celsius por gramo, por el delta T, más 45 calorías por grado Celsius, que esto corresponde al equivalente en agua, por el delta T, más 300 gramos de agua por el calor específico del agua, por el delta T. Esto es igual a 0. Entonces nosotros reemplazamos y llegamos a una temperatura final de 63,46. Como les mencioné, es una temperatura intermedia entre los 25 grados que inicialmente estaba el calorímetro y entre los 90 grados que estaba la masa de agua a una mayor temperatura. Entonces el resultado es lógico. ¿Hasta acá tienen alguna duda de este ejercicio? Sí, yo, ese calorías sobre 0 grados centígrados, eso no lo entendí. ¿En qué parte? No entendí dónde salió. Me perdí ahí. Acá, en esta parte. Esto sí, sí. Ahí me perdí Bueno, con ese dato. claro. Si volvemos para atrás, Ah, de acá. una masa, vamos a volver atrás. Dato Claro, del claro. problema. Sí, C. dato el problema, claro. Este es el calor específico del agua.
que es una caloría por grado Celsius por gramo. Estas serían las unidades. Entonces, para el calor, por ejemplo, un calor sensible, donde no hay cambio de estado, sino hay un aumento de la temperatura de la masa, es la masa por el calor específico por el delta T. Si me voy hacia adelante, para que veamos las unidades, estamos acá. La masa está en gramos. El calor específico es caloría por grado Celsius por gramo. Entonces acá ya gramos y gramos iría. Entonces nos queda calorías por grado Celsius. Y este delta T es en grados Celsius, entonces los grados Celsius irían acá. Entonces todo este término y cada uno de estos, la unidad va a ser calorías. Digamos, y es lógico porque nosotros estamos hablando de calor. Este es el calor que va a ceder el agua que está a mayor temperatura, este es el calor que va a absorber el calorímetro, y este es el agua que va a absorber el agua a menor temperatura. ¿Me seguiste, Walter? ¿O querés que Sí. lo volvamos a ver? Sí, ahora sí, profe. Ah, bárbaro. Ahí si tienen alguna duda, ustedes me dicen y lo volvemos a ver el ejercicio, no hay ningún problema. Bueno. Entonces ya pasamos al ejercicio número 2, que ya esto es termoquímica. El ejercicio dice, la parte A, calcule la variación de entalpía en kilojoule para la siguiente reacción. 1 butino líquido más 3 medios de oxígeno más agua líquida da lugar a 2 moles de ácido acético líquido. Esta es la reacción que nosotros tenemos. Sabiendo que los valores de formación del 1 butino, ácido acético y agua son respectivamente menos 625 kJ por mol, menos 409,6 kJ por mol y menos 285 kJ por mol. Estos serían o corresponden a los calores de formación de cada uno de estos reactivos y productos. B. Calcule la cantidad de calor en joules que ponen en juego 10 gramos de 1 butino cuando reacciona según la ecuación anterior. Bueno. Ustedes acá lo que van a utilizar esta expresión, que la vieron la clase pasada con Laura, donde permite determinar o calcular la variación de entalpía en función de los delta H de formación, tanto de productos como de reactivos, conociendo los coeficientes estiquiométricos de la reacción. Digamos, nosotros tenemos que tener la reacción balanceada, porque nosotros debemos agregar en esta ecuación los coeficientes estiquiométricos. En este caso, y algo importante a tener en cuenta, es que la entalpía de formación de la forma más estable de cualquier elemento es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el delta H de formación del oxígeno va a ser igual a 0, porque es una sustancia diatómica simple. Digamos, no, y es más, si se fijan en el dato del problema, aparece el delta H de formación de este reactivo, del agua y del producto, el ácido acético. Pero no aparece el oxígeno, porque es 0. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes reemplazan en esta expresión, el delta H va a ser igual. Entonces primero se fijan en los productos. Tenemos solamente el ácido acético. Entonces sería N, en este caso son 2 moles, sería 2, por el delta H formación del ácido acético, menos la sumatoria de los reactivos, tanto de los coeficientes estiquiométricos por el delta H formación. En este caso, si se fijan, como le dijimos, el delta H formación del oxígeno es igual a 0, no se tiene en cuenta. Y tanto del 1 butino con el agua es igual a 1. Entonces reemplazaríamos el delta H formación del agua más el delta H formación del 1 butino. Y lo que hacemos es, el delta H va a ser igual a los 2 moles que habíamos dicho anteriormente, y ya reemplazamos el valor del delta H formación del ácido acético, que es menos 409,6 kJ por mol, menos, abrimos corchete, menos 285 kJ por mol, que corresponde al delta H formación del agua, y menos 625 kJ por mol, que corresponde al delta H formación del 1 butino. Todo esto nos da 90,80 kJ. Y este es
es la variación de entalpía que pedía el problema. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a este ejercicio? Este es un ejercicio típico parcial. Este seguramente lo encuentren y seguramente el que viene también es similar. Recuerden que... Sí, yo Sí. tengo una pregunta, más que nada es porque me perdí la última clase, así que me siento bastante perdida, pero trato de interpretar un poco la expresión esa, pero no entiendo. Esto que dice producto, reactivo, cómo reemplazo, pero bueno, si por ahí me podés orientar un poquito. Dale, lo vemos y mira, hacemos de vuelta este ejercicio y el otro yo creo que también te va a ayudar porque es de lo mismo y hay dos formas de hacerlo y también está involucrada esta expresión. Dale. Ustedes tienen esta reacción, que es la que nos da el problema. Entonces, nos pide determinar el delta H de formación. ¿Qué ocurre? Que la entalpía es una función de estado, digamos, no depende del camino recorrido. Entonces, en función de la ley de Hess, que es la que Lau dio la clase pasada en termoquímica, dice, si una reacción se efectúa en una serie de pasos, se efectúa en una serie de pasos, la variación de entalpía para la reacción será igual a los cambios de entalpía para los pasos individuales. Digamos, uno puede llegar al valor de delta H a partir de plantear reacciones intermedias. A eso lo vamos, si querés ahora lo vas a terminar de entender en el próximo ejercicio. En función de esa ley, se llega a esta expresión, que es la que está marcada acá en un rectángulo rojo. Que es, esta expresión permite calcular el delta H de cualquier reacción, en este caso esta, a partir o conociendo las variaciones de entalpía de formación de los productos y de los reactivos. Digamos, si nosotros conocemos, que acá lo tenemos de datos, los delta H de formación tanto de productos como de reactivos, y la ecuación está balanceada, nosotros podemos calcular el delta H de la reacción. Hasta ahí. Eso es lo que nos permite calcular esta presión. Entonces, yo lo que hago acá, lo que hacemos acá es solamente directamente reemplazar. Sabemos que el delta H va a ser igual. Primero, nos centramos en los productos. ¿Cuántos productos tenemos? Uno. Pregunta. Sí. ¿Siempre se da el dato de la ecuación balanceada? Sí, generalmente sí. Sí. Sí, porque ahora van en el ejercicio siguiente, a veces les da las reacciones intermedias que ustedes van a utilizar para llegar al resultado final. Pero sí, que yo recuerde, están todas balanceadas. Sí. Pero obviamente yo se los comento, porque acá como van los coeficientes esticométricos, y esto vamos a suponer que esta reacción no está balanceada, ustedes el valor del delta H que van a obtener va a ser incorrecto. Digamos, estos coeficientes esticométricos corresponden a la reacción obviamente que esté balanceada. Bueno, y bueno, entonces lo que hacen es reemplazan. ¿Hasta acá me seguiste con esta expresión? Digamos, lo que permite calcular, ¿o no? Sí, profe, hasta ahí sí. Bueno, bárbaro. Entonces nosotros de datos, si te fijas, tenemos delta H de formación del 1-butino, del ácido acético y del agua. Como les mencioné hace un rato, el delta H de formación del oxígeno es igual a 0. Digamos, no del oxígeno, del hidrógeno, del cloro, siempre se consideran igual a 0 porque la entalpía de formación de la forma más estable de cualquier elemento es 0. Entonces en este caso, eso es fácil de darse cuenta porque ustedes los delta H de formación se lo tienen que dar de dato. Y si se fijan, el delta H de formación del oxígeno no está. Entonces eso es fácil, pero es un comentario que les hago. Bueno, entonces en función de esta expresión, ustedes reemplazan. Delta H va a ser igual. Nos centramos en los productos, hay un solo producto que es el ácido acético y tiene el coeficiente esticométrico es 2, quiere decir que son 2 moles. Entonces, ustedes reemplazan 2, el N producto sería 2 por
delta H de formación del ácido acético. Este término corresponde a todo este término. Es uno solo, es un producto solo, entonces por eso en esta sumatoria es un producto, no hay problema. Ahora, menos la sumatoria de los reactivos, delta H de formación de los reactivos, multiplicado por su respectivo coeficiente estequiométrico. En este caso, tenemos 3 reactivos. Como les dije, el oxígeno, el delta H de formación es 0, no se tiene en cuenta, vamos a tener el 1-butino y vamos a tener el agua. Entonces, en este caso, si se fijan, el coeficiente estequiométrico, el N, es igual a 1 y 1, digamos, es un mol y un mol. Entonces va menos delta H de formación del agua más delta H de formación del 1-butino. Y luego lo que hacen, por último, reemplazan. Esto sería el primer término, sería 2 por, y reemplazan el delta H. En este caso, como es una reacción exotérmica, me queda menos. Pero todo este término sería este. Menos, acá menos y menos, entre corchete, y están los dos delta H. Acá puede ser que les confunda un poco, pero es solamente por el signo. Fíjense que todos los delta H de formación son negativos. Entonces por eso es menos esto, más entre paréntesis menos. Bueno, y todo esto da 90,80 kilojoules. Hasta ahí, ¿cómo fue? Más o menos, ¿se entendió? Sí, profe, hasta ahí sí. ¿Y por qué son negativos los valores que te Son dan? Que reacciones, dicen menos. son reacciones exotérmicas. Digamos, se pueden encontrarse con delta H positivos o negativos. Positivos son reacciones exotérmicas donde para que se produzca la reacción, la reacción debe absorber calor. En cambio, para reacciones exotérmicas, lo que ocurre es que para que se produzca la reacción, se libera calor. Solamente eso. Digamos, todos estos delta H son negativos, pero ahora van a ver más adelante que puede ser negativos o positivos. Y ahora también en el próximo ejercicio hay una salvedad de una ley de Lavoisier que es importante. Entonces, si quieren, creo que... tenía una parte B, me había olvidado. La parte B dice, acá calcule la cantidad de calor en Joule que ponen en juego 10 gramos de 1-butino cuando reaccionan según la ecuación anterior. ¿Nosotros qué calculamos? Nosotros calculamos el delta H, que es igual a 90 kJ por mol, que ¿a cuánto corresponde? Corresponde a 1-butino, digamos, esto es un mol. Digamos, para que se produzca, para que reaccione un mol de 1-butino, va a liberar, porque va a absorber 90 kJ. Entonces, un mol de 1-butino equivale a 50 gramos, que es el peso atómico relativo. Que absorbe, 90,80 kJ. Fíjense que acá piden joules. Entonces ya acá lo que hice fue 1 kJ son 1000 joules. Solamente acá pasé de kilojoule a joule, nada más. Entonces el ejercicio me pide, y para 10 gramos, ¿cuánta será la cantidad de calor? Entonces, si para 54 gramos absorbe 90,80, para 10 gramos absorberá esta cantidad de joule, que sería 16.814,81 joules. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Sí? por ahora vamos bien. Bueno. Acá es importante que tengan en cuenta eso. En este caso particular, es un mol. Pero puede ocurrir que acá sea un 2 o un 3. Digamos. Tengan en cuenta eso. No siempre es 1. No siempre es un mol. Bueno. Vamos a seguir con el ejercicio 5, que es similar, es del mismo estilo, que dice, calcule la variación de entalpía en kilojoule para la reacción siguiente. 2 amoníacos gaseosos más
3 moles de cloro va a dar 1 mol de nitrógeno más 6 moles de cloruro de hidrógeno. Sabiendo que los calores de formación del amoníaco y el ácido clorhídrico son respectivamente menos 46,19 kJ por mol y menos 92,30 kJ por mol, esta sería la primera parte, y la parte B, calcule la masa de amoníaco en gramos que habrá reaccionado según aquella ecuación cuando el calor puesto en juego sea 1000 kJ. En primer lugar, recordando lo que dije hace un rato, los delta H formación que nos dan de dato corresponde al amoníaco, corresponde al cloruro de hidrógeno. Tanto el nitrógeno como el cloro, el delta H formación es 0. Es lo mismo de lo que había mencionado con el oxígeno. Entonces, igualmente ustedes se van a dar cuenta porque no lo van a tener de dato. Pero es importante que usted lo sepa. Y esto tiene dos formas de hacer el ejercicio, porque de dato les da estas dos reacciones. Digamos, esto es dato del problema. Entonces, cuando hagan el ejercicio, van a tener estas dos, este ejercicio particular o ejercicios similares, le va a dar reacciones intermedias. En este caso es un medio de nitrógeno gaseoso más 3 medios de hidrógeno de amoníaco, y el delta H en este caso es exotérmica menos 46,19 kJ por mol. Y la otra reacción es un medio de cloro más un medio de hidrógeno, da cloruro de hidrógeno, y el delta H menos 92,30 kJ por mol. Estos delta H corresponden a los delta H que están acá, de datos. Exactamente lo mismo, y ahora van a ver por qué se puede hacer de las dos maneras. Esta es una forma de hacerlo, y la que sigue es una forma similar a la que hicimos en el ejercicio 2, en el anterior. Perdón, que se me fue. Ustedes lo que tienen que llegar es a esta reacción. Esta reacción es la que ustedes tienen acá, es esta. Digamos, ustedes, a partir de estas reacciones intermedias, ustedes llegan a esta. ¿Cómo llegan? Bueno, primero lo que tienen que tener en cuenta es la ley de Lavoisier-Laplace. Esta ley lo que dice que si una reacción consume calor de su entorno, digamos, quiere decir que es endotérmica, entonces la reacción inversa va a liberar calor hacia sus alrededores, entonces va a ser exotérmica. Y la expresión de delta H va a cambiar de signo. Nosotros tenemos esta reacción que las podemos llamar directa, ¿no? El delta H es menos 46,19. Lo que nos dice esta ley es que nosotros podemos invertir esta ecuación, ¿no? Donde el amoníaco en vez de ser producto es reactivo y el nitrógeno y el hidrógeno es producto. Se puede hacer eso, esa sería la reacción inversa, pero lo que debemos hacer es cambiar el signo del delta H, porque en este caso la reacción directa es exotérmica, pero cuando nosotros la invertimos pasa a ser endotérmica. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es importante, es una de las primeras leyes de termodinámica que dio Laura. Dio primero esta ley y después dio la ley de Hess. Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, para que puedan resolver el ejercicio. Porque como les dije, ustedes a partir de estas reacciones tienen que llegar a esta. Entonces, fíjense en esta. Tenemos amoníaco de reactivo. En estas dos reacciones, el único lugar donde tenemos amoníacos es en la primera reacción. Sí, Karen. Decime. Sí, dale, perdón que te interrumpa. No, no, pero bueno, no, yo voy a tratar de ver la clase anterior, pero bueno, si por ahí me podés llegar a decir, no entiendo cómo llego a esa ecuación intermedia, a ese balanceo, ¿de dónde sale eso? ¿Eso lo calculamos nosotros o cómo es? Estas dos reacciones, me decís. Sí, esas dos reacciones. Estas son de datos. Este es el dato del problema. Digamos, cuando vos haces el ejercicio, vas a tener reacciones parecidas, ¿no? Estos datos del problema.
¿Siempre los dan? O... A veces sí, a veces no. Bien, Si pero lo no dan es algo que tenemos que calcular nosotros, digo. A eso me refiero. No, a ver, es así. Si te dan las reacciones, uno puede hacer este tipo de resolución. Puede ocurrir que solamente te den los delta H. Entonces, ¿uno qué hace? Utiliza la expresión anterior, esta expresión. Esta. Bien. Va a llegar al mismo resultado. Va a llegar al mismo resultado. Nosotros lo que hicimos fue, para que a ustedes les sea por ahí un poco más fácil, ver dos formas de resolverlo. Por un lado, utilizar las ecuaciones que da el problema y hacerlo de esta manera, pero también en función de los delta H, utilizar la otra expresión. El resultado va a ser exactamente lo mismo. Ah, bueno. Ustedes, entonces, en función de las reacciones que tienen de dato, ustedes tienen que llegar a esta reacción. Esta reacción es la reacción que está planteada en el problema. Entonces tienen que llegar a esta reacción. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se fijan. Primero, el amoníaco está como reactivo. Se fijan acá, en esta reacción, el amoníaco no está en esta reacción. Está como producto. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? La tienen que invertir. Por eso yo le comentaba la ley de Laplace. Ustedes tienen que invertir para que el amoníaco quede como reactivo. Entonces, ustedes la invierten y el delta H pasa de negativo o de una reacción exotérmica pasa a una reacción exotérmica, donde el delta H es positivo. Fíjense lo que está en paréntesis, acá. Tenemos el amoníaco que pasa de producto a reactivo y los reactivos que pasan a producto. Esta reacción es la misma que aparece acá, pero invertida. Solamente ¿Te eso. hago una pregunta? Sí. Perdón. ¿Y por qué los coeficientes aparecen como fracciones? Pueden aparecer como fracciones. No hay ningún problema. El tema también es para llegar al resultado final. Pero pueden aparecer como entero o como fracciones. Generalmente en termoquímica es común que aparezcan en fracciones. Bien. No tienen ninguna otra complejidad. También porque el delta H de formación es para 1 mol de amoníaco. Entonces, para obtener 1 mol, fíjate que necesitas 3 hidrógenos. Y como lo tenés en diatómico, por eso está a 3 medios. ¿Se entiende? Ah, bien, sí, ahora sí. Sí, fíjense que los delta H siempre es para 1 mol. Ahora sí. Entonces, en este caso, para que sea 1 mol, es cierto, tienen que ser números fraccionados. Bueno, entonces, volviendo a esta parte, acá solamente invertimos la reacción. Pero, si se fijan, invertimos la reacción y el delta H, fíjense, pasó de menos 46,19, pasó a más 46,19. Hasta ahí estamos. Pero, si se fijan, la reacción que nosotros queremos obtener son 2 moles de amoníaco. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Multiplicamos toda la reacción por 2. No solamente la reacción, sino multiplicamos el delta H. Entonces nos queda 2 por el delta H positivo. Esto es importante que tengan en cuenta. Multiplican no solamente la reacción, sino el valor de delta H. Entonces ya tenemos, si se fijan, 2 moles de amoníaco, 2 moles de amoníaco. Bárbaro. Ahora, ¿qué sigue? Cloro como reactivo y el cloruro de hidrógeno como producto. Vamos a esta reacción, vamos a trabajar sobre esta reacción, tenemos el cloro como reactivo y el cloruro de hidrógeno como producto. Por lo tanto, esta reacción la podemos dejar de la misma manera. No la invertimos, la dejamos así. Como no la invertimos, el delta H va a ser lo mismo, menos 92,30. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros precisamos 3 moles de cloro. Nosotros acá tenemos un medio. Por lo tanto, necesitamos multiplicar por 6
para que quede 6,5, entonces eso daría 3. Ahora, ¿qué multiplicamos? Multiplicamos toda la reacción por 6 y también multiplicamos el delta H por 6. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, me voy a quedar con que sí. Bueno, entonces, 2 moles de amoníaco, 2 moles de amoníaco. 6 dividido 2 son 3. 3 moles de cloro, 3 moles de cloro. Nitrógeno. Tenemos un medio multiplicado por 2. 2 dividido 2 es 1. 1 mol de nitrógeno. 3 medios y 6 medios. Digamos, acá el hidrógeno se cancela. Y el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, perdón, 6 por 1 mol de ácido clorhídrico nos queda 6. Entonces, acá llegaríamos a la ecuación que sería esta, la que estaba planteada inicialmente. ¿Por qué nosotros planteamos la reacción o por qué hicimos esa serie de pasos? En primer lugar, como les dije, la entalpía es una función de estado, no depende del camino recorrido. Entonces no importa los pasos que nosotros hagamos, en tanto en cuanto lleguemos al valor de delta H. Llegamos a la expresión, por lo tanto acá este delta H, que va a ser 2 por el valor positivo del delta H, que es 46,19, y a esto le sumamos 6 por el valor de delta H de menos 92,30. Todo esto nos da un valor de delta H menos 461,42 kJ, que es una reacción exotérmica. Digamos, esto nos permitió poder determinar el valor de delta H para esta reacción, a partir de estas reacciones. Digamos, la formación del amoníaco, a partir de la reacción de formación del amoníaco y la formación del cloruro de hidrógeno. Ahí se entendió, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. Hay mucho silencio. Me preocupa. Sí, habían puesto en el chat que sí se había entendido. Karen. Bueno. Y ahora Lara puso que sí. Bueno. Obviamente si ustedes no vieron el video de la termoquímica, les va a resultar más difícil entenderlo. Pero si ustedes no vieron el video de Laura y lo ven, enseguida lo van a entender porque está todo explicado en ese video. Estamos resolviendo los problemas, entonces hay muchas cosas que por ahí estamos omitiendo. Ahora, como les dije, hay otra forma de resolver y llegar al mismo resultado, que es utilizando la expresión que habíamos empleado en el ejercicio 2. Digamos, para poder calcular el delta H a partir de los delta H formación, tanto de productos como reactivos, teniendo en cuenta los coeficientes esticométricos para cada reactivo, para cada producto. Si nosotros volvemos para atrás, tenemos esta reacción de dato, teníamos esto de delta H de formación, tanto del amoníaco como el cloruro de hidrógeno, tanto del nitrógeno como el cloro. Su delta H de formación es 0, entonces no lo tenemos en cuenta. Entonces el delta H va a ser igual. Producto, ¿qué tenemos? Cloruro de hidrógeno. ¿Cuántos moles? 6. 6 por el delta H del cloruro de hidrógeno. Menos reactivos. ¿Cuánto tenemos? 1, que es el amoníaco. ¿Cuántos moles? 2. Entonces 2 por el delta H de formación del amoníaco. Reemplazamos lo mismo que hicimos y si se fijan, llegamos al mismo resultado. El delta H es menos 461,42 kJ. Llegamos al mismo resultado. Obviamente ustedes ven un paso y ven el otro y me dicen, ¿cuál utilizo? ¿No? Porque es una pregunta típica. El que les sea más sencillo a ustedes. Digamos. Este obviamente es más rápido, pero si ustedes están acostumbrados o se acostumbran a hacerlo de esta manera, es exactamente lo mismo. Es a criterio de ustedes. Tienen que llegar al mismo resultado. Esto sería como una forma simplificada. Es más, para los que no vieron el video de Laura de la clase de termoquímica, van a ver que Laura primero
empieza explicando esta parte y al final llega a esta expresión, que es una forma simplificada de resolución de estos problemas. Bueno, la parte B, voy a volver un poco para atrás, y acá dice, calcule la masa de amoníaco en gramos que habrá reaccionado según aquella ecuación cuando el calor puesto en juego sea 1000 kJ. Y es similar al 2B, el que vimos recién. Y acá tengan en cuenta, 2 moles de amoníaco va a liberar 461,42 kJ. ¿Por qué? Estos delta H, estos menos 461, corresponde a 2 moles. Por eso es importante que se fijen el coeficiente esticométrico de la reacción. En el caso anterior no había problema porque era un mol, pero en este caso son 2, entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Como lo piden en gramos, lo que hacemos es 2 moles, o 2 por el peso atómico relativo del amoníaco, 17 gramos, corresponde, bueno, a menos 461,42 kJ. Para 1000 kJ, porque es lo que pide el problema, ¿cuántos gramos van a ser? Van a ser 73,68 gramos de amoníaco. Y eso es lo que pide el problema. ¿Dudas? Hasta acá, porque ahora vamos a pasar a la parte de termodinámica, otra parte. Estos ejercicios, una vez que le agarren la mano, son todos iguales. Tal cual. Miren los videos. Se los recomendamos altamente. Ah, sí, tal cual como dice Marina. Esto es un repaso de los ejercicios que hizo Laura. Seguramente ustedes cuando vean los videos van a ver, se van a fijar y van a observar que son los mismos videos los mismos ejercicios que hizo Laura. Exactamente los mismos, o parecidos. Cambian algo. Y después siguen el mismo, el sistema de resolución es el mismo para todos. O sea, una vez que le enganchan la mano, ya no va a haber forma que no le salga otro ejercicio similar. Exactamente, no tiene mucha variación. Bueno, si les parece, seguimos con el siguiente ejercicio. Creo que es el 7. Sí. Bueno. Dice, cuando X moles, lo que tenemos que calcular, de un gas ideal se expanden isotérmicamente a 30 grados desde 1 litro hasta 10 litros de modo reversible. El valor absoluto del trabajo puesto en juego es 5000 Joule, el calor puesto en juego es X Joule y la variación de energía interna es X Joule. Entonces nosotros en la primera parte tenemos que calcular número de moles, el calor puesto en juego y la energía interna. En valor absoluto. Esto tengan en cuenta cuando ustedes hagan el parcial. Si les piden en valor absoluto, tengan en cuenta respetar eso y no pongan el signo. Porque son muy, digamos, eso lo tienen en cuenta. Digamos. Si es en valor absoluto, va en valor absoluto, sin signo. Si pide que libera calor, bueno, ahí sí lo ponen con el signo. Pero en este caso, si lo piden en valor absoluto, lo deben poner en valor absoluto. Y la parte B dice, en cambio, si el mismo proceso se realizó contra una presión constante igual a la final, el valor absoluto del trabajo puesto en juego es X Joule, el calor puesto en juego es X Joule y la variación de energía interna es X Joule. Bueno, y nos dan la constante de los gases en Joule por kilomol y en litro atmósfera kilomol. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que es una expansión isotérmica de un gas. Por lo tanto, no va a haber cambio de energía interna. Digamos, el delta U va a ser igual a 0. Eso tanto para el proceso reversible como el proceso irreversible. Digamos, para los dos procesos. Además, es una expansión. Por lo tanto, el trabajo de expansión es negativo. Por lo tanto, el trabajo, porque
el dato del problema es el trabajo nos da 5.000 joules, pero está en valor absoluto. Nosotros no sabemos si es positivo o negativo. Ahora, como nos dice que es una expansión, sabemos que el trabajo se hace sobre el sistema, entonces es negativo, es menos 5.000 joules. Entonces, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, nosotros ¿qué sabemos? Que el delta U va a ser igual al calor más el trabajo. Como es a temperatura constante, es isotérmico, es igual a 0. Entonces, lo que hacemos es el trabajo lo pasamos hacia el otro miembro, entonces nos queda que el calor es igual a menos trabajo. Y que es igual a, como dijimos, si el trabajo es menos 5.000, multiplicado por el signo menos de adelante del trabajo, nos queda que el calor es 5.000 joules. En este caso yo lo pongo, es positivo, pero ustedes si lo tienen que resolver en el parcial, directamente ponen 5.000 joules, 5.000 y listo, digamos, en valor absoluto. Entonces, para el primer proceso, sabemos que el delta U es igual a 0, el calor es 5.000 joules y el trabajo es menos 5.000 joules. Vamos a seguir con la otra parte. Ahí está. Bueno, pero nos pide el número de moles. Entonces, acá está la representación de lo que ocurre. Es una expansión isotérmica, por lo tanto, nosotros nos estamos moviendo sobre esta curva, digamos, es sobre la curva de Boyle, ¿no? Tenemos presión inicial, presión final, volumen inicial, volumen final. Entonces, nosotros es importante que ustedes sepan que en este proceso reversible nos estamos moviendo por todo este camino. Por lo tanto, el trabajo ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos N, R por D, por logaritmo natural, del volumen final sobre el volumen inicial. Despejando el número de moles, nos queda menos el trabajo dividido la constante de los gases, la temperatura, logaritmo natural, el volumen final sobre el volumen inicial. Entonces acá directamente reemplazamos. El trabajo dijimos que es menos 5.000 joules. La constante que nosotros vamos a utilizar es 8,31 joules por kilomol. La temperatura, que es dato, es 303 Kelvin. Y el logaritmo natural es el volumen final, que es 10 litros. En este caso acá sería 10 litros. Y acá sería 1 litro. Entonces 10 dividido 1. Esto nos da, el N es igual a 0,8624 moles. ¿Hasta acá alguna duda? Esto es típico de parcial. Este es un ejercicio que va a entrar seguro. Similar, ¿no? Bueno. Esta sería la parte A, que sería el proceso reversible. Luego, la parte B es, vamos a volver hacia atrás para volver a decirlo. En cambio, si el mismo proceso se realizó contra una presión constante igual a la final, debemos calcular el trabajo, el calor y la variación de energía interna. Ya dijimos que la variación en energía interna es igual a 0, porque la temperatura es constante. Bueno, entonces acá lo que les agregué es la representación de lo que va a ocurrir. Nosotros en la parte A dijimos que nosotros nos desplazamos por este camino. Ahora, como es una presión constante igual a la final, lo que va a ocurrir es, vamos a hacer este camino. Por lo tanto, el trabajo, como no es una función de estado, digamos, depende del camino recorrido, entonces nosotros tenemos que calcular el trabajo acá y el trabajo acá. ¿Qué ocurre? En esta parte, fíjense que nosotros disminuimos la presión. Como no hay un cambio, porque el volumen es constante, no hay una diferencia de volumen, no hay trabajo. Entonces en esta parte, que sería isocórico, este tramo, a volumen constante, el trabajo es igual a 0. Luego nosotros ahí sí, a una presión constante igual a la final,
a esta PB sería la presión final, que nosotros no la sabemos, es donde nosotros vamos a calcular el trabajo. Pero para calcular el trabajo, que el trabajo es igual a menos la presión externa por el delta del volumen, nosotros el delta del volumen lo tenemos. Sabemos cuál es el volumen inicial y el volumen final. Pasa de 1 litro a 10 litros. Pero no conocemos la presión final. No conocemos esta presión. ¿Cómo la podemos calcular? Digamos, la podemos calcular acá, en este punto o en este punto. En este punto es imposible. No lo podemos calcular acá. Pero podemos calcular sobre la curva. Digamos, nosotros acá podemos conocer la presión. ¿Cómo la calculamos? A partir de la ecuación de los gases ideales. P por B es igual a nRT. Despejamos la presión, nos queda N por R por T dividido el volumen. N lo acabamos de calcular, es 0.8624 moles. La constante de los gases, la conocemos, 0,082 litros atmósfera kilomol. La temperatura, como dijimos, es constante, la misma, es 303 Kelvin. Y acá, el volumen que nosotros utilizamos es 10 litros, porque nosotros en este punto, acá tenemos 10 litros. En este punto tenemos 1. Pero acá tenemos 10. Entonces en este punto tenemos 10 litros. Y así calculamos, la presión es igual a 2,14272 atmósferas. Es la presión externa. O la presión, digamos, el ejercicio nos dice que la presión externa es igual a la presión final. Entonces nosotros calculando la presión final conocemos o estimamos la presión externa, que sería este valor. Y lo que hacemos es, en función de la expresión para un trabajo isobárico, en un proceso irreversible, reemplazamos este valor de la presión, siempre el trabajo negativo porque es una expansión, 2,14272 atmósferas, por la diferencia de volumen. Volumen final 10 litros, volumen inicial 1 litro. Nos da menos 19,2844 litros atmósfera. Pero el ejercicio, si se fijan, nos pide en joules. Entonces lo que hacemos es multiplicamos por 8,31 joules y dividimos por 0,082 litros atmósfera. Esto es un pasaje de unidades, nada más. Esto nos da menos 1954,3 joules. Recuerden, en valor absoluto, por lo tanto acá sería positivo. ¿Hasta acá alguna duda? Este es un ejercicio típico de parcial, muy típico. Lara puso que no. Bueno, Sí, una pregunta. decime. ¿De dónde salió ese 8,31 joules? ¿Era dato o de dónde salió? Ah, mira, te muestro. Voy a volver un cachito para atrás. Sí. Mira. Dato del problema. Constante de los gases. 8,31 joule sobre kilomol, que es igual a 0,082 litro atmósfera dividido kilomol. Digamos, como tenemos en los dos lados, tenemos kilomol, esto lo podemos simplificar, entonces nos puede quedar 8,31 joule va a ser igual a 0,082 litro atmósfera. Es Kelvin, ¿no, Maxi? Kelvin. Que haría 8,31 joule igual a 0,082 litro atmósfera. Entonces si vamos para atrás, para adelante, nos queda, nosotros tenemos el valor de trabajo en litro atmósfera. Entonces, lo multiplicamos por los 8,31 joule y lo dividimos por 0,082 litro atmósfera. Entonces, esto se va con esto y nos queda en joules las unidades. Bien. Bien, bien. Es un pasaje de unidad nada más. Lo tienen que tener en cuenta y sale de acá. De esta parte. Listo. Y ahí ya lo anoté. Y otra pregunta. Viste que Sí. decías que ahí el trabajo da negativo, pero si fuese en valor absoluto, yo ahí no pondría ese menos. No. Va sin Listo. signo. No.
Si piden valor absoluto, va sin signo. Pero es importante que ustedes lo sepan porque, por ejemplo, en este ejercicio, les da el valor del trabajo, pero no les dice si es positivo o negativo. Entonces ustedes tienen que saber que en una expansión, el trabajo va a ser negativo. En cambio, si es una compresión, el trabajo va a ser positivo. Bien. Sí, la convención de signos, creo que Laura la explicó, ¿no? Estará en algún video. Sí, está en el de termoquímica. Eso es importante que lo anoten porque en estos casos así el signo les puede dar un resultado erróneo, nada más que por poner mal un signo. Sí, hay Lau dejó una tabla donde está la convención con respecto al calor, al trabajo, Claro, sí, y eso al es. delta U. Digamos, nosotros utilizamos esta expresión, delta U es igual a Q más trabajo, que es la última. Digamos, si la anterior era Q menos trabajo. Y en la convención nueva, cuando el gas se expande, el trabajo es negativo, pero cuando se contrae, el trabajo es positivo. En cambio, en la anterior convención era al revés. Igual tampoco yo me quiero meter mucho en eso porque si no termino confundiéndolos. Digamos, quédense con que Sí, el trabajo en una expansión es negativo y en la compresión es positivo. Igualmente, está en el video de lo Lau, mismo. van a ver una tabla, Sí. es una diapositiva y está ahí muy bien explicado. No hay forma de equivocarse. Bueno, si quieren, pasamos al último ejercicio, pero antes les voy a recordar la ley de Kirchhoff. Esta ley, o esta expresión, ¿no?, lo que permite es calcular la variación de entalpía a presión constante a diferentes temperaturas. Digamos, nosotros conocemos el delta H de una reacción a una temperatura y conocemos las capacidades caloríficas, entonces por medio de esos datos nosotros podíamos calcular el delta H a otra temperatura. Eso es lo que podríamos calcular a partir de esta expresión. ¿Qué dice? El delta H a una temperatura T2 va a ser igual a la variación de entalpía a una temperatura T1 más la sumatoria de los coeficientes estiquiométricos de cada producto multiplicado por la capacidad calorífica molar de cada producto, menos la sumatoria de los coeficientes estiquiométricos de los reactivos por las capacidades caloríficas molares de los reactivos, de cada uno de ellos. Todo este término está multiplicado por delta T. Y ahora vamos a ver un ejercicio, obviamente está explicado en el video de termoquímica. El ejercicio número 12 dice: el proceso representado por nitrógeno más 1 mol de nitrógeno más 2 moles de oxígeno, que da lugar a 2 moles de dióxido de nitrógeno, tiene un delta H de menos 14,8 kilocalorías a 25 grados. Sabiendo que las capacidades caloríficas molares del nitrógeno, oxígeno y dióxido de nitrógeno son respectivamente 6,76 calorías por Kelvin mol, 6,92 calorías por Kelvin mol y 17,5 calorías por Kelvin mol, calcule la variación de entalpía en calorías a 1000 grados. Nosotros de datos tenemos la variación de entalpía a 25 grados y conocemos las capacidades caloríficas molares tanto de los dos reactivos como el producto. Por lo tanto, a partir de la ley de Kirchhoff, podemos calcular el delta H a 100 grados, que es lo que pide el problema. Entonces, este delta H a 100 grados va a ser igual
al delta H a 25 grados, que es menos 14,8 kilocalorías, más este término corresponde a la sumatoria de los coeficientes esticométricos por las capacidades caloríficas molares de los reactivos. En este caso tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. Tenemos 1 mol de nitrógeno y 2 moles de oxígeno. Por lo tanto, 2 moles de nitrógeno por la capacidad calorífica es 17,5. Tenemos la... falta acá, me parece, a ver. Nitrógeno. Ah, está bien. Tenemos la de... esto sería el producto, entonces sería 2 moles por la capacidad calorífica del dióxido de nitrógeno. Entonces sería 2 moles por 17,5. Esto sería, o corresponde a los productos. Y esta parte, la que sigue, corresponde a los reactivos. Entonces tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, 1 mol y 2 moles de oxígeno. Entonces tenemos 1 mol de nitrógeno por 6,76, que es la capacidad calorífica del nitrógeno, más 2 moles por 6,92, que es la capacidad calorífica del oxígeno. Vuelvo. Esto corresponde a los productos y este término que sigue acá corresponde a los reactivos. Todo esto multiplicado por el delta T, que sería 373 a 100 grados, menos 298, que sería 25 grados, o estas son temperaturas en grados Kelvin. Obviamente que la diferencia, si uno pone, tiene que poner grados Kelvin, pero la diferencia entre grados Kelvin y grados Celsius es exactamente la misma, que en este caso es 75. Y bueno, ya resolviendo el delta H a la temperatura T2, da menos 13.720 calorías. Digamos, este también es un ejercicio, esto creo que más que nada lo toman en la parte avanzada, pero seguramente puede entrar. ¿Dudas? Lara puso que no.